Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 25. Hoy continuamos con el tema los asesinos de la gracia. Cuando nos ligamos emocionalmente con alguien, perdemos influencia en el espíritu. Escuche esto. Hay dos maneras de dirigir la obra del Señor: por el alma, o sea, las emociones, o por el espíritu. Debemos aprender a separar el alma del espíritu. Hay cosas que personalmente he deseado hacer, que no son malas, pero que el Espíritu del Señor no me ha permitido hacerlas. Cuando obedecemos en el Espíritu, podemos perder aceptación, reputación y ser tomados por orgullosos o por faltos de amor o por desagradecidos.
Pero en el reino la obra de Dios camina por el diseño de la voluntad eterna del Creador y no por nuestro parecer o sentido de obligación para con los demás. ¿Somos pastores del rebaño del Señor o de nuestro propio reino? Muchas veces la voz de Dios puede ir en contra de nuestros buenos deseos y los de otros. En una ocasión, una pastora me invitó para que compartiera con el pueblo. Había terminado un evento y ella me dijo: quédese, ministro, para que mañana vayamos al río y la gente está contenta, quiere que usted esté compartiendo con nosotros y tengamos un tiempo de esparcimiento. Y hay una comida que le quieren hacer en gratitud. Pero aquí viene algo que muchos no entienden, y es que recibí una orden de viajar ese mismo día. No podía quedarme en aquella región para compartir con estos amados hermanos al día siguiente. Cuando le dije a esta mujer de lo que el padre me había dicho, me di cuenta que se incomodó y no le gustó. Entonces, la obediencia al Señor muchas veces va a traer desagrado en corazones que de una u otra manera pues no comprenden la magnitud del caminar en el Espíritu y la responsabilidad que tenemos los ministros de obedecer al Señor. Recuerdo también que en otra ocasión me invitaron para hablar de guerra espiritual, y en medio de este mensaje el Padre vino y llenó mi espíritu y proféticamente me usó y habló de un juicio que venía para algunos ministros. Cuando terminé esa tarea, la persona que pastoreaba aquel rebaño me dijo que por qué me había salido del mensaje. ¿Oído lo que estoy diciendo? Que si yo tenía resentimiento contra los líderes de la iglesia. Qué tremendo es cuando estamos atados a nosotros mismos y a nuestros propios pensamientos, ideas y a un bosquejo en cuanto al Señor y a su obra, y no estamos caminando en el Espíritu. Por eso es que no se discierne el tiempo ni el propósito de Dios. Como dice la Escritura, viendo no vemos y escuchando no escuchamos. Ahora Dios es Señor de todo y de todos. No es fácil caminar en una obediencia continua y no es fácil hacer la voluntad de Dios, porque hay muchos moldes en los cuales caminan las personas, y es probable que en algunas ocasiones no nos entienda, pero cuando es el Espíritu, cuando es la orden del Señor, debemos obedecer. A mí se me han acercado personas para pedirme consejos sobre algo que el Señor les ha ordenado, porque a veces personas que están a su alrededor no aceptan esto o están en contra de lo que Dios ha dicho. Y mi consejo es este: yo no tengo nada que decir, nada que hacer, porque donde Dios habla no hay otra voz. Así que si Dios le habló y está seguro que Dios le dijo, yo no tengo ningún consejo, porque muchas veces operar en el Espíritu es ir en contra de la corriente de un sistema aprendido, religioso, que no camina realmente con Dios. No es fácil, pero este es el precio por conocer y entender y obedecer la voluntad del reino. Y es que no hay concordancia entre la carne y el espíritu. La iglesia de hoy carece de vida porque le falta sacrificio. Y no estoy hablando solo de ayuno y oración, sino de un despojo de sí mismo, de un verdadero compromiso con la verdad. Hemos escuchado
un tremendo pasaje bíblico, donde hay principios, donde nos llaman a caminar en esa continua búsqueda de perfección, donde nos llama la Biblia a amar de verdad, donde nos dice que no mintamos los unos a los otros, donde dice la palabra que dejemos la ira, la malicia, la blasfemia, la ira, que andemos como hijos de obediencia, no como hijos de desobediencia, que revelemos al Cristo, que nos vistamos, dice la palabra, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que nos soportemos los unos a los otros, que perdonemos. Todo esto es un caminar en el Espíritu. Aún hay fundamentos aquí para nosotros como esposos, para las esposas, para el buen trato que debemos darle a los hijos. Todo esto habla de una vida de justicia, donde podemos ser colaboradores en el reino y no asesinos de la gracia, porque necesitamos ponernos del lado de Jesucristo, del lado de la verdad. Y lo terrible es que hay un movimiento en estos días donde el espíritu religioso ha filtrado muchos lugares y ha impuesto muchas cosas que impiden el avance de una generación por el espíritu. Los modelos religiosos son un enemigo terrible contra la vida en el espíritu. Dios es Dios. Recuerdo que en una iglesia fuera de mi país, Colombia, abracé una joven por orden del Señor. Dios me guió a ministrarle paternidad. Ella tuvo en un proceso casi aún de suicidio, revelando el Espíritu estas cosas. Y Dios me dijo, abrázala, ministrale paternidad. Y recuerdo que aquella joven preciosa lloraba y recibía liberación, recibía paz. Aún sus padres estaban ahí, porque aún antes de ministrar a esa joven le pedí permiso a los padres y a la iglesia para hacerlo, aunque el Espíritu me había dado la orden. Recuerdo que aquellos padres recibieron también una palabra y fueron tocados poderosamente por ese Dios que ama, que bendice, que transforma, que restituye. Cuando terminé de predicar, el ministro de aquel lugar me llamó aparte, me dijo, aquí no se acostumbra a abrazar, menos a una joven. Eso es ponerse en la boca de los hermanos. Y no se ve bien de un siervo de Dios que haga eso. Oído. Y lo tremendo aquí, que el hombre de Dios no estaba dándose cuenta que estaba hablando en contra del mismo Dios, porque Él fue el que me ordenó hacerlo. Y como dije, viendo no ven, y dice la Escritura, y oyendo no oyen, viendo todo el proceso, todo el propósito, toda la impartición, toda la verdad que se reveló en ese momento, toda la necesidad que había y la impartición del Espíritu Santo. Viendo no vio ni oyendo oyó. ¿Por qué? Porque los fundamentos, entre comillas, o las bases o los esquemas o los parámetros religiosos ciegan al hombre, al corazón, y no nos deja ver la obra del Espíritu. Este es un problema del corazón de algunos que está mal enfocado, que vive bajo una falta de luz espiritual. Aquí no importan los títulos que tengamos. Al Señor no se le conoce ni se le sirve solo por lo que sabemos, sino por el rendimiento que tengamos en Él. Jesús es el modelo de vida para la iglesia. Le decían los religiosos que era un hombre comilón, amigo de rameras y ladrones. Aleluya, cómo me gusta ese Jesús. Él no vivía de apariencias ni de opiniones ajenas. Él era lo que Él era. Asesinos de la gracia, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Eso fue lo que dijo Jesús de los que le perseguían, de los que argumentaban en contra de Él. ¿Qué dirá hoy de nosotros, los ministros? ¿Y qué está hablando el Espíritu Santo hoy de su iglesia?
Me parece ver a Jesús abrazar a los pequeños, a la mujer hallada en adulterio, a la prostituta, a los ladrones. Hay tantos mandamientos hoy de hombres que invalidan la fe y la gracia eterna de nuestro Dios. Qué terrible es todo esto. Dice Mateo capítulo 11, verso 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Juan capítulo 4, verso 9 al 10. Hablando de una mujer, dice la Escritura que la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, escuche, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Hace falta que el Señor nos abra los ojos y conozcamos ese don del cual Jesús le habló a la samaritana, ese don que viene de su presencia. Muchos religiosos en el pozo de Jacob estarían juzgando este encuentro. Esto hace el que no tiene misericordia con su prójimo, el que juzga, como dice la Escritura, según las apariencias, mas no con el corazón. Necesitamos aprender lo que Jesús en una ocasión le dijo a un pueblo, misericordia quiero y no sacrificio. Muchas veces somos de ese grupo que estamos a punto de tirar la piedra porque no justificamos en nuestra apariencia de piedad, pero estamos negando, como dice la Escritura, la eficacia de ella. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, aquellos que iban a juzgar a aquella mujer allá en adulterio, que tire la primera piedra. Y desde el postrero hasta el primero, todos fueron reargüidos en su corazón y ninguno le hizo daño a esta mujer. Ahora Jesús, en su abundante gracia y amor, le dijo, mujer, vete y no peques más, estás perdonada. Creo que el Señor quiere crear una conciencia en estos tiempos de vida, de libertad, de verdadero amor, de verdadero propósito, de la verdadera justicia de su reino. Necesitamos, como dice la palabra, operar por el amor. Ese amor que está en 1 Corintios, ese amor que habla del Dios de la gloria, ese amor que es perfecto, ese amor que es maravilloso, ese amor que no busca lo suyo, ese amor que supera todo. La Biblia dice en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Qué pasaje de la Escritura. Esto los puso Pablo después de hablar de los dones del Espíritu, después de hablar de la palabra de ciencia, de la palabra profética, de los ministerios, después de hablar del movimiento, de todo lo que el Espíritu hace, manifiesta. Habló de un camino más excelente, habló de un llamado más alto, habló de una estatura espiritual, habló de una posición en el reino, basada en el amor. Y aquí están todos los diseños que se pueden ver en cuanto al amor y el fundamento para andar en el Espíritu.
donde ya no opera el egoísmo, la vanidad, la vanagloria, la autojustificación, el odio, el rencor, sino que se mueve un espíritu de restitución, de reconciliación. Qué tremendo es lo que estamos hoy escuchando, y que el Señor por su gracia está usando mi boca, porque Él es el que lo hace, no soy yo, para hablarnos. Así que el Señor quiere redirigir nuestra mente, nuestro corazón, enfocarnos en el bien de los demás y no nuestro. Y de lo que nosotros sembremos, eso recogeremos. Por eso es que este tema Dios lo está entregando, para que nos coloquemos del lado de los que reconstruyen, restituyen y levantan, y no seamos de los que ayudan y colaboran a que la obra se retenga, a que muchos queden presos, cautivos por sentimientos egoístas, porque la gracia edifica, pero como dice la palabra, la mucha letra mata. Así que necesitamos operar en el amor de Dios. Necesitamos empezar a caminar y manifestar un fruto, el fruto de Cristo. Es tremendo, amados, en este tiempo como hay personas en agobio, en tristeza, en dolor, maltratados y heridos por un mal enfoque aún en la vida del Espíritu, porque no hemos entendido el verdadero fundamento, no hemos entendido la verdad. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La Biblia dice, nadie nos juzgue por días, por años, por meses, por fiestas, por comidas, porque todo eso terminará aquí. Pero, como dice la palabra, el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que hagamos y cumplamos sus mandamientos, que no son gravosos. Que amemos de verdad, no de corazón, de verdad, no de palabras. Que no nos justifiquemos a nosotros mismos, que seamos justificados en Él, porque Él es quien nos justifica. Sabe que hablando de fe, la Biblia dice que justificados pues por la fe, somos justos por la fe, por creer, no por lo que hacemos. Por eso no debemos creer que porque hacemos algo somos algo, no, es consecuencia de nuestra fe si hacemos algo bueno. Pero la palabra dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y la palabra dice que esta es la victoria, escuche, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Es el creer en los demás, es el dar libertad a los corazones, es el vivir para amar, eso es fe, es el vivir para darnos por otros, es el alegrarnos en la prosperidad de los demás. Mucha gente cuando escucha que alguien es prosperado, su corazón se siente mal porque tiene un problema que solucionar en su alma. Que nos gocemos con la promoción de otros, que nos alegremos con la bendición de otros. Y eso traerá paz, alegría, gozo, bendición. Es necesario, dijo Juan, que yo mengüe para que Él crezca. Hoy hay mucha persecución, hoy hay mucho juicio, hoy hay mucho juez en la tierra. Hoy hay muchos persiguiendo los mantos que Dios ha entregado, y esto es peligroso, pisoteando mantos, hablando de los ministerios, juzgando por las apariencias. El que cae, le caen encima. Faltan restauradores de portillo, levantadores de calzada, gente que levante al caído, gente que restaure. Muchos tenemos el dedo listo para ponerlo en la llaga, porque nos justificamos a nosotros mismos. La Biblia dice que no mires la paja que está en tu hermano, sin antes primero quitar la viga, porque cuando quitamos la viga, no solo miramos la paja del hermano en el ojo, sino le ayudamos, le levantamos como aquel buen samaritano que levantó a aquel hombre que estaba medio muerto, le limpió sus heridas, lo llevó al lugar donde
seguiría su restauración y aún pagó por su restauración. Como dice la palabra, sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo soy de Cristo. Necesitamos aprender el camino, vivir en el camino, fundamentarnos en la roca, fundamentarnos en Él, vivir para operar en Él. Esta palabra de asesino de la gracia suena duro, pero todo lo que opera en contra de la libertad de los hijos de Dios, del propósito de Dios, todo lo que viene a oponerse al reino de una u otra forma, trae como consecuencia muerte. Hay gente que es débil y no soporta la persecución y produce muerte. Algunos, por la gracia de Dios, tenemos esa ayuda del Señor, esa facultad de creer aún más en Dios y fortalecernos en medio de la persecución y mantenernos. Pero hay gente que no soporta. Débiles en la fe, dice la palabra, que a ellos los debemos sostener con amor. Pablo se hizo de todo un poco y por eso expresó lo del amor. Y Pablo no juzgó al religioso, al que vivía en conceptos que no estaban, digamos, siendo una condición de Dios, sino de sus propios razonamientos religiosos. Pablo se hizo de todo un poco por amor, para poder alcanzar esas almas y poder testificar de Cristo. No era necesario en Pablo hacerlo si él lo miraba desde un punto de su libertad, pero él prefería restringir un poco su libertad y poder acceder al corazón de aquellos que necesitaban ver a Cristo en Pablo, a su manera religiosa de pensar. Hay controversias, le decía un siervo, hay controversias que a veces entramos nosotros en controversias por cosas que ni siquiera tienen que ver con la salvación. Hay gente que de pronto tiene una mala interpretación de una palabra, pero que eso ni le va a restar ni a quitar, solo es un mal concepto y no se va a perder por eso, y a veces entramos en contienda con el hermano, porque sabemos algo que de pronto él no sabe, en vez de callar y en amor ayudarlo a crecer. Amados, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a caminar en el diseño del Espíritu, a volvernos a Dios para que el pueblo se vuelva a Dios a través de nosotros por nuestra conducta, como lo registra la palabra, por nuestra manera de vivir, a ser gente reconciliadora. Yo he escuchado y escuché tiempos atrás de ministros que desde el púlpito hablaban en contra de los ministros, aún de mi propia vida, creando en el corazón de un pueblo resentimiento, amargura, división. No, necesitamos hablar misericordia, necesitamos enseñarle al pueblo misericordia, necesitamos enseñarle al pueblo amor, necesitamos enseñarle al pueblo espíritu de reconciliación. La Biblia dice que amemos a nuestros enemigos. Si usted lee el capítulo 5, 6, 7 del libro de Mateo, ahí están los fundamentos, los preceptos de la vida del Espíritu. Si tu enemigo te pide beber, dale de beber, dice la palabra, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Si te pide una milla, ve con el 2, la persona que lo quiere hacer. Si te pide la túnica, dale también la capa. Y el Señor dice que si amamos a los que nos hacen bien, ¿qué demás hacemos? Porque el Señor nos demanda aún amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen. ¿Aplicamos esa palabra? ¿Aplicamos esa verdad? Y todos estos principios en Mateo capítulo 7, del 24 al 28 se cierran. Todo lo que habla Jesús desde el monte, en el capítulo 5 de las bienaventuranzas, y termina en el capítulo 7, 24 al 28 hablando. Ahí se cierra todo este mensaje en estos 3 capítulos. El mensaje del monte, el capítulo 5, 6, 7 de Mateo, termina hablando del que edificó la casa sobre la arena y del que edificó la casa sobre la roca, que vinieron vientos, ríos, problemas, y esa casa sobre la roca no cayó, pero el que la edificó sobre la arena fue destruida y fue grande su ruina. Pero antes de eso el Señor dice: cualquiera que me oye estas palabras
Le compararé al que oye, el que edifica su casa sobre la roca, y el que no, al que edifica su casa sobre la arena. ¿Cuáles palabras? La palabra de Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Porque el verso 21 del capítulo 7 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. En aquel día muchos me dirán, escucha, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, y el Señor dice: yo no los conozco. Yo no los conozco, hacedores de maldad, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Qué tremendo, dice la palabra en el libro también de Mateo: yo tuve sed a los que hacen la obra de justicia y me dieron de beber. Yo tuve hambre y me dieron de comer. Y muchos dirán: Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Dale sed al que tiene, dale agua al que tiene sed, dale vida, palabra, pero también dale naturalmente lo que podemos dar al que tiene hambre de Dios, saciarlo con la comida, con el pan de la justicia, del amor y la gracia. También proveerle para su necesidad física, si tenemos la capacidad de hacerlo. La vida en el Espíritu es una vida experiencial, es una vida práctica, donde el amor de Dios es el que gobierna nuestras vidas. Así que hoy se debe acabar todo espíritu de juicio religioso, de persecución. Debemos pasarnos del lado de los que estamos en contra del propósito, a los que ayudamos al propósito. Los asesinos de la gracia son aquellos que están en contra de todo favor que el cielo opera, aún sobre aquellos que están fuera del orden, que no caminan todavía con el Señor. La Biblia dice que el sol solo sale sobre justos y sobre injustos. Así que yo le doy gracias al Señor por este mensaje. Y oro y clamo al Padre Eterno para que el espíritu de gracia, de favor, de reconciliación, de restitución venga a nosotros y podamos ser de los que sumamos, multiplicamos y no de los que restamos, de los que aprendemos a vivir por otros, a callar el agravio, porque muchas veces vamos a hablar de lo que nos hacen delante de otras personas y creemos que está bien, cuando la palabra dice que callemos en amor. Aprendamos a morir en el secreto por causa de todas estas situaciones que nos levantan, porque es la manera como Dios nos levantará y nos justificará y nos hará, escuche, personas que reconstruyen vidas, y nos elevará a un estado de libertad, de favor, porque por gracia recibimos, por gracia damos. Bendiciones, bendiciones del Dios Todopoderoso.